Vamos a seguir, Ángeles. Yo te dejo, entonces. Sí, nos vamos ya al segundo bloque, a Diseñando el Mañana, y para eso contamos con Carlos Barrabés, que, bueno, yo creo que sobran las presentaciones. Voy a decir algo de él que creo que le gusta, porque él lo dice en su Twitter, y es que le gusta hacer cosas, y también, como él dice, la pista es tuya, Carlos. La verdad es que esta gente de La Palma son impresionantes. Y muchas veces cuando ves ejemplos de este tipo, ves por qué trabajas, ¿no? Y para qué sirve. Bien, la verdad es que el otro día estaba pensando dentro de un bosque en el Pirineo, ¿no? Pues que necesitas 5 minutos para entender la sofisticación y lo delicado del equilibrio de un bosque. Estos son dos conceptos avanzados, dos conceptos de este siglo, para este siglo. Y esto es importante porque cuando ves lo que significa la armonía, en 3 minutos ves claramente, en un valle habitado, esto es Benasque, nuestro impacto. Nosotros tenemos un impacto súper claro. Y es un impacto que puede ser armónico, positivo o no. Y esto también es relevante, ¿no? Pero en un minuto en una ciudad asiática te das cuenta de la dependencia que tenemos unos humanos de otros. Dependencias enormes. Solo hace falta estar ahí con ese calor, con toda esa gente, para saber que pertenecemos al mismo sistema. Y con un segundo, si habéis tenido la suerte, porque es una suerte tener esta epifanía de estar en un desguace en la India, en simplemente un segundo sabes que estamos en riesgo como especie. Hoy pues sabemos matarnos de una manera, se supone, ¿no? Con bombas nucleares, pero vamos camino de saber matarnos de 8, 9, 10 maneras en muy poco tiempo, ¿no? Y esto realmente te hace pensar de otra manera. Lo que viene, y lo sabéis, es un mundo mucho más complejo, ¿no? Un mundo pues basado en el átomo, en la neurona, en el bit, en el gen, y todo mezclado, en tiempo real, como comentaban ahora, pero también con decisiones en tiempo real y muchas de esas decisiones autónomas. Imaginaos qué mundo. Realmente este nuevo entorno en el que estamos es un entorno bastante parecido a los que hemos vivido, aunque parezca mentira, de una complejidad increíblemente creciente, pero resulta que eso es lo que hacemos los humanos, crecer en complejidad. Y esto es importante porque vemos cómo desde que éramos cazadores-recolectores hasta este mundo que hemos vivido híbrido estos últimos 70 años, estamos a punto de pasar a un momento mucho mayor. ¿Y esto por qué? Porque cada uno de estos avances, de estas nuevas maneras de relacionarnos, implica un nuevo modelo de relación. Pasamos por un modelo de jerarquía, como veis ahí, que es como comenzamos. La jerarquía se hizo más amplia, después la jerarquía se distribuyó mucho, después la jerarquía se ha semidifuminado, en los últimos años cada vez más lo vemos, y vamos a un modelo en red. Un modelo en red que es lo que estamos construyendo. Cada uno de estos pasos es increíble e implica millones de mutaciones. Para empezar, de cada humano. Su talento necesita mutar. Nuestras relaciones necesitan mutar. Absolutamente todos nuestros sistemas necesitan mutar. Y son pasos que pueden salir bien o mal. Y esto es importante. La complejidad, el crecimiento de complejidad no está garantizado que salga bien. Va a salir, pero no sabemos cómo. Hay un experimento que os recomiendo en el que desde el año 73 un equipo de científicos tiene unas bacterias en un laboratorio mutando y llevan ya 15.000 generaciones. Es decir, se sabe más que nunca de cómo muta un bicho, ¿no? Y lo que se está viendo es que estas mutaciones llevan a complejidades superiores, complejidades que eliminan las anteriores. Así que lo que estamos viviendo en estos momentos es un cambio de nivel de complejidad. Y este cambio implica que nuestras relaciones son muy superiores. Y lo sabéis porque trabajáis con datos, ¿no? Y estas relaciones, como veis, del siglo XX al siglo XXI, lo que está ocurriendo es que se están haciendo complejas en todos los sentidos, cada vez en más sentidos. Comenzó siendo en algunas cosas y ahora prácticamente no hay ninguna relación que no sea compleja. ¿Cuál ha sido, en definitiva, la base de todo esto? La base de todo esto es que nos hemos puesto a tener complejidades laterales. Y esto es súper importante entenderlo para lo próximo
que vamos a ver? Lo que vamos a ver es que vivir en el siglo XXI implica desaprender a vivir el siglo XX. Y desaprender el siglo XX es muy complejo, porque es un siglo muy estructurado, muy jerárquico y que ha funcionado durante muchos tiempos, con muchísimos desequilibrios, pero que ha funcionado. Lo primero que hay que comprender, y esto vosotros lo entenderéis mejor que nadie, es que todo este mundo reventó el día que un dato viajó gratis, ¿no? El día que la cosa más importante, la unidad del mundo, comenzó a viajar gratis, pues cambió todo. Aquí tenéis el Producto Interior Bruto Mundial del año 75 en amarillo, lo que significaban los intangibles, un 17%. Los intangibles son los datos, el talento y la propiedad intelectual, es decir, lo que mueve la nueva complejidad. Y el mundo antiguo es la tierra, el capital y el trabajo, que por supuesto seguirá existiendo, pero que hoy ya, sin lugar a dudas, estamos en un mundo en el que se basa en la tierra, el capital y el trabajo no se está basando en lo nuevo. Es mucho más difícil que realmente sea capaz de competir y sea capaz de predominar en el nuevo estado complejo. De hecho, probablemente sea imposible a medio plazo. ¿Y esto qué significa? Pues que estamos pasando de las cadenas de valor. Todo el mundo se empeña en hablar de cadena de valor estos días en China y veis cómo China revienta por tener cadenas de valor. Estamos viendo hoy cómo han subido las casas. Cadena de valor es siglo XX, a la red de valor. ¿Cuál es la diferencia? En una cadena de valor, todos los que hay debajo son proveedores. En una red de valor, todos los que hay son copartícipes. ¿Por qué? Porque incorporan datos, talento o propiedad intelectual, porque cohacen. Estáis viendo como, por ejemplo, la cadena de valor de Apple, que tiene 957 actores, no ha fallado en todo el COVID. No faltan móviles de Apple. Nadie escucha eso, y eso que no hay chips y no hay de nada, ¿no? Porque cohacen, ¿no? Y en cambio las cadenas de valor en las que uno es proveedor son cadenas en las que nadie tiene margen y termina habiendo uno en la parte de arriba, Uber, cualquiera de estos, que es el que posee la propiedad intelectual de toda la cadena. Y todos los demás pues van tendiendo a vender más barato cada día. Este cambio a la red de valor es el cambio de nuestro tiempo y en los últimos 7 años el cambio ya se ha visto definitivamente y es lo que viene en los próximos 10 sin duda. Bien, ¿esto qué significa? Que las interdependencias ya no son dependencias, son interdependencias, cada día son mayores. Y tener un mapa de tus interdependencias, más o menos, implica qué capacidades necesitas para gestionarlas y da como resultado saber si vas a estar aquí o no. De hecho, el gran cambio es que la suma de todas las conexiones es mucho mayor que la suma de todas las eficiencias. Una cadena de valor consiste en que la suma de todas las eficiencias es lo más. Lo más. Y durante 100 y pico años esto ha sido así. Todo el mundo ha intentado meter solo eficiencia, ¿no? Una red de valor implica que la suma de todas las conexiones responde mejor, por ejemplo, a una pandemia. Responde mejor a un mundo más complejo, a un mundo con problemas en la globalización, a un mundo con problemas y carencia de talento, a un mundo que tiene problemas de una nueva complejidad, que no tiene los problemas que tenía antes. Y esto se ve en la naturaleza todos los días, ¿no? Si veis un pez loro y una anémona, pues están completamente relacionados. En los ecosistemas, los animales están relacionados. Si resulta que el pez loro no limpia el agua, pues no crece el coral, y si no crece el coral, el otro no se puede esconder. Así que hay una relación clarísima entre todos los animales, hay un equilibrio, ¿no? Y buscar este equilibrio es el trabajo de la próxima década. Y es lo que estamos viendo a toda velocidad en todos los sitios. El intento de tener ventajas sobre estos equilibrios. En mi opinión, no se va a poder tener una ventaja en estos equilibrios a no ser que seas mejor en datos, en talento o en propiedad intelectual, que son básicamente las ventajas de nuestro tiempo, ¿no? Pero, y estamos hablando de sostenibilidad, el planeta tiene 9 límites y los conocemos e incluso los sabemos medir, en muchos casos con ESRI. Y no te puedes pasar de los 9 límites. Es decir, los sistemas complejos tienen límites, ¿no? Uno piensa que los sistemas complejos hacen lo que quieren, ¿no? Pero escuchaba hace poco a un físico inglés que decía que un sistema complejo, que no tenía límites, era algo como entrar en tu casa y ver a tu hijo que ha montado una fiesta enorme y todo el mundo está rompiéndolo todo, ¿no? Y dice, llega un momento que como no vayas al suelo y marques una línea roja y digas que el que pase de aquí se la lío,
pues no se organiza el sistema complejo. Es decir, los sistemas complejos sí que se pueden organizar, sí que deben tener regulación y reglas. Es mentira que no se pueden organizar, por supuesto que sí. Y de hecho esa regulación los determina y es fundamental. Hay que regular. Un ecosistema regenerativo se construye alrededor de una cultura de impacto nueva, ¿no? Y es que la sostenibilidad es poco para lo que se necesita en el mundo. A lo que vamos es a sistemas regenerativos. Esto significa que los sistemas devuelven más de lo que les han dado. Y esto es bastante relevante porque todavía estamos en muchos lugares en el net zero, ¿no? En no contaminar, en echar el mismo CO2, no emitir CO2, ¿no? Pero no estamos en absorber CO2, por decirlo así. Y estos sistemas complejos realmente van a tener una cultura regenerativa, van a tener una visión más amplia que solo el CO2, van a tener una visión de los empleados, van a tener una visión del ecosistema en el que estás, va a tener una visión de la sociedad, de la desigualdad. De hecho, conocemos casi todos los grandes problemas. Y esto es una de las primeras veces que pasa en la historia en la que somos conscientes de los grandes problemas. Y al ser conscientes de los grandes problemas, la cultura regenerativa va a ocurrir, porque todos lo sabemos lo que pasa. Al final, para jugar en este ecosistema se necesita talento. Y hay mucha gente que no tiene acceso o que no es capaz de conseguirlo. Y la solución es pagarles para que no jueguen. Esa es la que tenemos hoy, prejubilarlos o realmente pagarles un sueldo mensual para que no trabajen. Imaginaos qué locura de solución, ¿no? Y estos, los retos que tenemos encima de la mesa, los conocemos. Así que podemos construir sobre problemas y no solo sobre soluciones. En el mundo de la eficiencia, vosotros, yo, hemos trabajado siempre sobre las soluciones, pero la complejidad del momento nos exige trabajar sobre los problemas. Y para trabajar sobre los problemas necesitamos una visión diferente. Y esto pasa por conceptos que seguramente a alguien que estaba pues, haciendo una cadena de acero en el 1980 se reiría, ¿no? Pero que alguien que trabaje en red, si se ríe de esto es que no trabaja en red. Humildad, aspiración de legado, esto es algo cada vez más importante. Justicia intergeneracional, pensamiento de catedral. Tú sabes, como sabían los que construían la Catedral de Santiago, Martín, que tú no vas a acabar la catedral. Todos sabemos que nosotros no vamos a solucionar el calentamiento global. Esto no es una solución, no estamos arreglando una cosita. Estamos enfrentándonos a un problemón. Sabemos que ninguno de nosotros va a acabar con la desigualdad. Estás dejando el trabajo para los siguientes. Este pensamiento de catedral es crítico, absolutamente crítico. Un enfoque holístico. Cuando yo era chaval, en el año 95, en Madrid, alguien decía holístico en una charla, se reía todo el mundo, ¿no? Quería decir humo, ¿no? Y en cambio, un enfoque holístico hoy significa que tienes la capacidad de crear los intangibles para un ecosistema. Casi nada. Tienes la capacidad, como tiene Apple o Amazon, de tener controlado un ecosistema. Porque no hay regulación, si no, no lo tendrían. Eso es lo que significa. Y trascendencia. La trascendencia es crítica porque tenemos pensamiento de especie, visión de especie. Cada vez más vamos a pensar en una visión más amplia, una parte de los humanos, ¿no? Por supuesto hay una parte de visión de individuo de los 90 que nos viene a muerte y del siglo pasado, que es la visión industrial, egoísta, que la tenemos en Instagram, la tenemos en muchos lugares, pero cada vez más somos más en el mundo los que tenemos al menos una parte grande de nuestro pensamiento en la visión especie, porque los problemas ya son de especie. Esta complejidad nos ha llevado a unos problemas de una escala superior. Este nuevo marco ético es importantísimo, ¿no? Quizá vamos hacia un mundo en el que la felicidad se va a conseguir a través de vivir una vida que merezca la pena, ¿no? Y hacer y vivir bien. Y este concepto lo estáis viendo con vuestros empleados todos los días, con vuestra hermana y con muchas de las personas en las que habláis tomando un café el fin de semana, ¿no? Este concepto de que realmente estamos haciendo un mundo para todo el mundo y un mundo mejor es un concepto que viene, y que viene no solo porque nos apetezca, sino que viene también por cómo viene el capital. El capital ha evolucionado de hacer cosas a crear personas más interesantes, con turismo, con sanidad, a invertir en las personas, con educación, ¿no? O sea, de hacer coches y de hacer frigoríficos, a hacer personas más interesantes, todo eso a la vez, a invertir en el planeta, que es donde está el capital hace 3 años ya a una velocidad enorme y a donde vamos. El capital va a invertir en el planeta.
a esta visión de especie que es el negocio que va a hacer que no haya una guerra. Imaginaos que ahora China explota, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? La posibilidad de que no tengamos una guerra pasa porque tengamos un negocio, ¿no? Porque realmente podamos vivir todos. Y realmente, para que eso ocurra, necesitamos invertir en el planeta, porque ese negocio es más grande que todos los que hemos visto. Bien, más conexión ya no implica más concentración, y este es un supercambio. Imaginaos, llevamos un montón de años que todas las ciudades se hacen más grandes, ¿no? Las ultraconexiones, los lugares ultraconectados son más grandes. Apple es más grande, ¿no? Amazon, Google son más grandes, ¿no? La conexión ha sido determinante en el fin del mundo del siglo XX, ¿no? En ese mundo híbrido que hemos tenido, ¿no? Pero ya hemos cambiado, lo hemos visto y lo estamos viendo con el teletrabajo, lo estamos viendo con muchísimas cosas, ¿no? Estamos viendo como una persona en La Palma nos ha dado una información que la NASA, si nos la hubiera dado hace 10 años, hubiéramos quedado asombrados todos, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo realmente que la más conexión no implica más concentración. Y esto significa más desarrollo humano sostenible. Conexiones débiles, moderadas y fuertes. Todas tienen acceso a la vez, todas son necesarias y todas construyen. Y esto es un cambio relevante, pero esto es una cosa que hay en Perú alucinante, ¿no? Esto es un laboratorio que tenían los incas. Es una zona curiosísima porque hay, no recuerdo si son 10 o 15 grados de diferencia entre la primera faja de cultivo y la última. Es un lugar que tiene un cambio enorme de temperatura. Entonces los incas aquí plantaban en cada faja, plantaban para ver cómo reaccionaban dependiendo de la temperatura, y esa información la pasaban a su imperio, ¿no? Esto es muy importante, el concepto, decía antes Martín, ¿no? El concepto de lugar. A mí me gusta llamarle lugar, porque un lugar no solo es el sitio, implica las personas, implica su modelo cultural, implica sus relaciones, ¿no? Y estas soluciones cada vez son más para cada lugar, pero esa perspectiva local no puede olvidar la visión de red, porque si no se trabaja solo sobre las soluciones, y eso estamos viendo en muchos sitios que revienta el mundo, ¿no? Esa visión de lugar, pero con acceso y perspectiva global, es lo que nos pide el mundo, y lo que nos pide el mundo es complejo porque es una red, y una red es 360. El reto no es el problema. Esto es una cosa del siglo XX, un mundo muy de ingenieros y un mundo que nos ha llevado a un nivel superior, con los problemas que ha creado, pero con muchas ventajas. Miles de millones de personas vivimos mejor, no tengo duda. El reto es cómo queremos vivir. No es el teletrabajo, es cómo quieres vivir. Si pensamos en cómo queremos que sea el teletrabajo, vamos a pensar en modo siglo XX y seguramente terminaremos viviendo en ciudades otra vez. Tenemos que pensar cómo queremos vivir, y eso está abierto y hay que imaginarlo y hay que crearlo, y estos son los nuevos equilibrios, ¿no? Y no es la desigualdad, es una vez más cómo queremos que sea el reparto de la riqueza. Y esta visión más amplia, más grande, hoy se puede abarcar. Todo esto se puede abarcar por una transformación que la vemos y la conocéis, que tiene que ver con lo digital, por supuesto, de manera muy amplia, con la sostenibilidad, que cada vez más es estilo de vida. La sostenibilidad para mucha gente es una métrica de si cumple con el CO2, pero cada vez más es estilo de vida. Con la equidad, y la equidad tiene que ver con el acceso, y en los lugares occidentales tiene que ver con las opciones, no solo con el acceso. El acceso es un tema para África, ¿no? Para nosotros tiene que ver con poder elegir, no con que podamos ir. Poder ir ya podemos, ¿no? Y esto es importante. Y con la gran transformación de apertura, ¿no? de especie. Digital, green, fair, definir este fair es la clave. Y juntos. Y esto es básicamente la gran transformación de nuestro tiempo. Ya para terminar, deciros que esto no se puede hacer sin tejedores de redes, ¿no? Que es el trabajo que hace muchísima gente y, por ejemplo, muchos de vosotros, ¿no? Con los datos, ¿no? Al final, tejer las redes es tejer este nuevo mundo, es construirlo. Este es un mundo que hay que construir, ¿no? Y para eso hay que conocer, entender y confiar en tiempo real. Imaginaos cuántas cosas importantes hay que hacer, pero es un trabajo
muy, muy artesanal. Las redes son un trabajo tremendamente artesanal. La construcción de redes. No la gestión de redes, pero la construcción de redes es increíblemente artesanal. Al final, uno lo que piensa es que vamos a un mundo que es posible. Y esto es relevante porque en un mundo en el que las soluciones son el decrecimiento, la solución, lo estamos viendo en la naturaleza, no es esa. La solución es abordar el próximo nivel de complejidad. Y abordar el próximo nivel de complejidad es lo que nos toca a nosotros como generación y a los que vienen detrás y lo que les tocará a los siguientes. No es una cosa que vayamos a hacer solo en una generación, ni en 2, ni en 3. Y abordar este próximo nivel de complejidad es básicamente el éxito o el fracaso de los humanos. Y esto lo vamos a ir viendo refrendado cada día en los próximos años. Bueno, yo lo único que os puedo decir que quiero agradecer a ESRI la invitación, llevo muchos años colaborando con ellos, como muchos de vosotros, y que creo que son unas de esas palancas necesarias para construir y tejer estas redes. Y quiero daros las gracias por hacer el trabajo que hacéis, porque lo hemos visto en La Palma, ¿no? Que al final cada día puedes hacer más cosas gracias al trabajo que hacéis muchos de vosotros. Muchas gracias.